Así que yo le voy a invitar que abra su Biblia en Números capítulo 17, versos 12 y 13. Y el título de este mensaje es El peligro de ir a la iglesia. Por supuesto es un título sarcástico, ¿verdad? Hay un peligro en ir a la iglesia y eso lo vamos a ver en esta mañana. Allí está el código, si usted desea escanearlo, puede seguirnos ahí a través de la aplicación de YouVersion. Dice Números 17, versos 12 y 13, en la Nueva Versión Internacional, dice: entonces los israelitas le dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos. Mire que hasta, por lo menos en esta versión tiene unos signos de admiración ahí, dice: vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere. Así que todos moriremos, dijo el pueblo de Israel. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, precioso Dios, para que tú nos hables, precioso Señor. Padre, yo oro para que en esta mañana todo obstáculo sea quitado de nuestras mentes, precioso Dios. Fortalece nuestras vidas. Quizá algunos hemos llegado cansados a este servicio, precioso Señor, pero entregamos aún nuestro cansancio a ti, precioso Padre, porque anhelamos, Señor, una vez más recibir ese alimento que es tu palabra, esa fortaleza a nuestro espíritu, a nuestra alma, precioso Dios. Anhelamos escuchar tu voz, porque sabemos que tu voz, oh Dios de la gloria, trae palabra para nosotros, para que nosotros recibamos la debida instrucción, precioso Padre, el consuelo si eso necesitamos, precioso Dios. Es tu palabra la que nos reta, es tu palabra, Señor, la que viene a exhortar nuestras vidas, a animarnos, precioso Padre, a seguir caminando en el camino precioso de tu evangelio, precioso Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús te rogamos, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra. Amén y amén. Los israelitas, mis hermanos, se acercaron a Moisés. Yo quiero que usted piense por un momento en algo que yo he enseñado aquí en algunas oportunidades, y es que cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que era prácticamente Babilonia, de ahí él llama a Abraham, lo llama para levantar un pueblo, por decirlo así. Era un cuerpo, era la iglesia del Antiguo Testamento, si lo pudiéramos decir de esa manera. Se iba a levantar un pueblo por medio de Abraham. Ahora, cuando Dios envía a Cristo, a su Hijo, viene a levantar un pueblo, no una religión, sino un pueblo. Ninguno de los dos fue llamado o enviado Jesús y llamado Abraham para crear una religión, sino fueron enviados para que se levantara un pueblo, un cuerpo. La iglesia es comparada con un cuerpo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son lecciones que Dios dejó, que si bien sucedieron literalmente, tienen un mensaje espiritual para la iglesia en este tiempo. Ahora, ¿qué sucedía aquí, hermano? Los israelitas se acercaron a Moisés, que era obviamente el apóstol, por decirlo de esa manera, fue el enviado por Dios a sacar al pueblo de Egipto y traerlo a la tierra prometida. Se acercan un poco molestos y con mucho miedo, y le dijeron: es muy arriesgado acercarse al santuario, porque cada vez que alguien se acerca, algo sucede. Entonces, lo que va a pasar con nosotros es que nos vamos a morir, porque todos estamos de alguna manera conectados hacia el santuario y en algún momento dado estaremos cerca de ahí, y entonces es muy peligroso acercarse al santuario de Dios. Estar en la presencia de Dios es algo sumamente peligroso. Entonces era como si dijeran: ir a la iglesia para nosotros es algo peligroso, ya no hay que ir.
Y mire que hay gente que hoy día promueve que las personas no asistan a una iglesia. No vayan a una iglesia, les van a hacer esto, les van a hacer el otro, y cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿verdad? Y a alguien que le fue mal de pronto dice en algo y no entendió el mensaje o no entendió aún. Y cuando digo el mensaje no me refiero a la predicación, porque todo lo que nos pasa a nosotros debe tener un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Porque aunque el diablo se aparezca y patalee por ahí, hermano, de pronto Dios lo mandó para mandarnos un mensaje a nosotros, valga la redundancia. Entonces nosotros tenemos que aprender esas cosas. Ahora, ¿cuál era el peligro, hermano, que había ahí? Bueno, ¿qué había pasado? ¿Por qué ellos tuvieron esa percepción de la iglesia, del santuario? Y comenzaron a decir, es peligroso, nos vamos a morir. ¿Y quién se quiere morir, hermano? ¿Quién quiere tener esa sensación de que está a punto de llegar a la muerte o de que algo es muy peligroso? Yo no sé si alguien ha ido aquí al Gran Cañón. Aquí ha habido gente que ha ido al Gran Cañón, ¿verdad? Y cuando usted se acerca a la orilla, ¿cómo se siente, hermano? Porque eso es muy alto, ¿verdad? Hay una cosa así que le ponen un vidrio y que usted puede caminar y eso, mire, le ahorro $75. No se meta, no da mucho miedo que digamos, ¿verdad? Pero pararse en la orilla uno dice, si yo me caigo de aquí, me muero. Entonces, incluso si alguien lo ve, me recuerdo que yo me acerqué un poquito y una de mis hijas me dijo, papi, quítate de ahí, ¿verdad? Pues se asustó. Eso siempre va a traer cierto temor a nuestras vidas. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Por qué ellos estaban pensando de esta manera? La mayoría de ustedes saben las tragedias que sucedieron en el proceso en el que Dios estaba llevando al pueblo de Israel por Egipto hacia la tierra prometida. Entonces hubo un momento en que algunos líderes principales de las tribus de Israel comenzaron a rebelarse en contra de Moisés y aún en contra de Dios. Lo vimos el domingo pasado, que aún hablaba, el pueblo a veces murmuraba en contra del mismo Dios. Coré, así se llamaba él, y 3 amigos, uno de los amigos se llamaba Datán, el otro Abiram y On, se levantaron contra Moisés y ellos mismos contaminaron a otros 250 principales de la congregación, gente de renombre, es decir, se fueron a las cabezas, no se fueron ahí por donde estaba el resto del pueblo, sino que comenzaron a buscar gente que tenía influencia. Todo eso obviamente era un principio satánico, porque el primero que comenzó a hacer esto, hermano, es el mismo diablo, y en el cielo y en la misma presencia de Dios. Él comenzó a buscar príncipes y a fomentar la rebelión, y usted sabe lo que allí sucedió. Entonces, lo que aquí estaba sucediendo, aunque eran del pueblo de Dios, aunque habían sido traídos desde Egipto, aunque Dios los llevaba en su misericordia hacia la tierra prometida a través del desierto, lo que ahí estaba sucediendo era un problema satánico en ellos. Había una rebelión, 250 personas se habían levantado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Veamos el capítulo anterior, Números capítulo 16 y verso 3. Y mire cómo esta gente comenzó a levantarse en contra de quien Dios había puesto como líder. Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón, en la Reina Valera contemporánea dice así, contra Moisés y Aarón, y les dijeron, ya estamos hartos de ustedes. Si todos en la congregación son gente consagrada al Señor, y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? Note, se levantaron y yo creo con todo mi corazón que no hay diferencia entre nosotros como hermanos. Como personas valemos exactamente lo mismo. No hay personas en las que Dios haya dicho, este es especial, por eso lo voy a salvar. Voy a agarrar a este porque este me cae bien, porque este es de esta raza, porque este es de este color, porque Dios no hace acepción de personas. Todos valemos lo mismo, pero Dios para que exista un orden establece autoridades.
Entonces, al establecer autoridades, es la autoridad de Dios la que está sobre la persona. Entonces, aunque seamos lo mismo, en cuestiones de autoridad sí hay una diferencia. Entonces, todos aquí tenemos acceso a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted no necesita venir a mí y decirme que yo ore para ver si logro que otro más por ahí se una conmigo y logramos llegar a la presencia de Dios. Usted dobla sus rodillas y el cielo está abierto para usted, porque Cristo lo abrió para que usted no necesitara de nadie, sino simplemente levantara sus manos a Él. Ahora, usted puede tener todo esto. El problema de aquí no era que Dios hubiera hecho diferencia entre la gente, sino que Dios había establecido una autoridad y la gente no quería una autoridad. Porque, hermano, qué bonito es ser jefe. ¿Cuántos son jefes aquí en su trabajo? Levanten la mano los que son jefes. Y algunos con mucha pena dicen sí. ¿Verdad que es bonito cuando uno es jefe? Cuando uno le dice, mira, tú estás encargado de esto, tú estás encargado de aquello. Uno le gusta, hermano. Mire, yo procuraba hasta los muchachitos que se juntaban conmigo, que eran mis amigos en la colonia, hasta esos yo les decía, ustedes aquí, ustedes acá, y cuando se armaban porque eso es algo que de pronto algunos lo traemos un poco por naturaleza, pero a la gente casi no le gusta que le pongan quien le diga qué hacer, no le gusta. Y más cuando cree que tiene ciertas habilidades y dice, no, pero ¿cómo? ¿Y cómo me va a decir a mí alguien? ¿Y cómo me van a decir si yo sé, si yo puedo, si yo? Y empezamos nosotros entonces a permitir que no que el diablo, pero sí un principio satánico comience a moverse en nosotros, al no permitir ser dirigidos por alguien. Entonces, Coré y sus amigos y los otros 250 se pusieron a pensar. Yo me imagino que Coré fue el primero que pensó y dijo, aquí hay algo que no nos gusta. ¿Cómo de que Moisés es el líder acá? ¿Y cómo de que el sacerdocio se lo dieron a Aarón? ¿Por qué se lo dieron a Aarón? Y ahora que hay para los levitas hay preferencia. No. Muchachos, aquí tiene que haber algo, porque Dios no puede estar escogiendo solamente estas personas. Tiene que haber un error en esto que está pasando y nosotros queremos demostrarlo. Entonces se levanta esta gente, hermano, y comienzan a murmurar. Y mire la actitud de Moisés. Moisés se inclinó ante ellos, y es lo que la Biblia sigue diciendo ahí. Pero note la actitud de él. Me encanta porque no es que él vino y se inclinó ante ellos rindiéndose, sino que él dijo, de alguna manera, no saben lo que están diciendo, no saben en lo que se están metiendo realmente al hacer estas cosas. Fíjese, Moisés les dice, al día siguiente, al otro día, dentro de un día, va Dios a dar el mensaje de quién realmente está del lado de él. Había una controversia. Los de Coré decían que Dios no era Dios el que estaba haciendo lo del liderazgo. Estaban enojados porque habían escogido a estas personas, porque se había escogido a los levitas, y habían otros que decían, no, pero es que esto es la voluntad de Dios y así Dios lo estableció y así tenemos que hacerlo. Entonces Moisés dijo, bueno, vamos a dejar que Dios sea el que diga cómo son realmente las cosas, hermano. Entonces se juntaron una vez más todas estas personas, y vaya conmigo al verso 31 al 33, y dice, y cuando Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos, a sus casas y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro, es decir, a la tumba, con todo lo que tenían, y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación. Ahora note usted esta escena, hermano. Coré y todos estos están parados ahí con su familia y están hablando en contra de
de lo que Dios había establecido. Se abre la tierra. Moisés les dice, se va a notar de quién está del lado de Dios. Entonces se abre la tierra y Coré, junto con toda su familia, póngase a pensar un poquito en esto. Estos eran seres humanos que cayeron ahí, que murieron en ese mismo momento y que Dios permitió que eso pasara. Es decir, Dios mismo abrió la tierra para que eso sucediera. Por eso es que algunos dicen, miren, no lea la Biblia, hay unas cosas ahí. Y vuelvo y repito, aquí nosotros tenemos que quitarle, por eso los oídos tienen que estar circuncidados, ¿verdad? Tenemos que quitarle la carne para entender realmente la verdad espiritual que Dios nos está mostrando a nosotros. Ahora, ¿qué sucedió con los 250, hermano? Verso 35 dice, además de la presencia del Señor salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ahora, hermano, piense usted, si que se abriera la tierra y se cayera una familia entera, le suena macabro. Ahora imagínese usted que salga a fuego y agarren fuego 250 personas. Si con solo que a alguien se le... hay videos a veces donde muestran que a alguien se le cae algo y le van todos encima tratando de ver cómo le apagan el fuego. Ahora imagínese usted 250 personas incendiadas en ese momento. Mire lo que el pueblo de Israel tuvo que sufrir para que hoy usted y yo vengamos a la iglesia, nos sentemos y entendamos que Dios quiso decir a través de eso. Entonces había un problema que se estaba dando en el pueblo y Dios trataba en ese momento los problemas del pueblo de esa manera. Mire lo que dice luego, vamos a ver en Números 17:5, pero 14,700 personas murieron después, que aún después de observar, para que usted vea. Porque yo desde que hubiera visto que Coré y los demás se cayeron, hubiera dicho, no, Estarón, bienvenido al liderazgo, qué bueno que Dios te escogió, wow, no pudo haber escogido mejor persona, ¿verdad? Yo hubiera llegado con los levitas y qué bueno que ustedes van a ser los ministros, qué bueno, denle, échenle ganas porque aquí esto se va a poner bueno porque los escogieron a ustedes. Yo hubiera sido así. Pero hermano, encima de que vieron todo eso, todavía 14,700 se rebelaron y empezaron a hablar en contra, viendo lo que había sucedido, todavía se rebelaron y murieron, hermano. La gloria de Dios se manifestó y murieron 14,700 personas. Ahora, ¿cuál era el problema aquí, hermano? Todos querían ser jefes, pero nadie quería seguir instrucciones. Y vuelvo y repito, este es un principio satánico. ¿Qué es lo que el mundo le está diciendo a la juventud hoy? ¿Qué le están diciendo a los niños? Sé tu propio Dios. ¿Cómo de que Dios te creó? No, eso es mentira. Tú puedes escoger lo que tú quieres ser. Por eso tú puedes ser un hombre, puedes ser una mujer, puedes ser un árbol, puedes ser un animal, puedes ser lo que tú percibas, eso tienes que decir. Sé tu propio Dios, revélate en contra de Dios, revélate en contra de lo que Dios ha establecido. No tienes por qué seguir las instrucciones. ¿Para qué vas a la iglesia a escuchar a un pastor que te diga qué es lo que tienes que hacer? Uno debe venir a la iglesia no a escuchar a un pastor, debe venir a la iglesia a escuchar a Dios. Porque el pastor o el predicador que esté aquí no es más que un instrumento usado por Dios para transmitir sus verdades. Entonces yo debo venir, no a decir a ver qué tal predica hoy el pastor, sino debo venir y decir a ver qué es lo que Dios me va a decir, cuál va a ser la instrucción. Hermano, nosotros, por ejemplo, los predicadores no obligamos a nadie a hacer nada. Lo he dicho aquí en un par de ocasiones. Yo no voy después y a ver, tengo policías por ahí, el FBI de Benibé, ¿verdad? Que anda averiguando a ver si la gente está cumpliendo con lo que se le dijo que tenía que hacer. No es eso. Es Dios quien da las instrucciones y nosotros los que somos de alguna manera responsables de poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Entonces, el problema aquí es un problema de orgullo. Y mire que ahora lo celebra la gente, hermano. Mire, la gente celebra el orgullo, mientras Dios lo que quiere es quitárnoslo.
Independientemente de lo que se celebra ahora. A ver, lo estoy poniendo como ejemplo, pero no es solamente eso, porque a veces el ser orgullosos, nosotros lo celebramos. Es que ese sí, qué bárbaro. No, es que miren que yo soy de esta manera, o que miren que yo sí lo puedo. Celebramos a veces el orgullo, aunque no sea de ese feo que se celebra este mes, ¿verdad? Y mire que un mes entero, hermano, está terrible la cosa. Pero entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó a nosotros a la humildad. Por eso es que le mostró al pueblo esto. Por eso es que cuando Dios, ahora pensemos una vez más lo que le dije al principio, Israel era un pueblo, era un cuerpo, por decirlo así. No se trataba de una persona. No se trataba ni de Moisés, porque ya ve que Moisés llegó a la montaña y le dijo: Señor, hasta aquí llegaste, anima a Josué, él es el que va a meter al pueblo. Ni siquiera Moisés llegó. No se trataba de Moisés. Se trataba de Dios glorificándose en el pueblo completamente. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, como eres un cuerpo, como eres un pueblo, tenemos un problema aquí, que de una persona se pasó a otras 3, y de 3 se pasó a 250, y de 250 se pasó a 14,700. Entonces, si dejamos que esto siga así, entonces al rato vamos a tener un montón de pueblo muerto en el desierto, y nadie va a llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrancar de raíz el problema que se está dando en este momento. Y allí, hermano, literalmente Dios eliminaba al pueblo que no se estaba poniendo, por decir así, en orden. Lo quitaba para que el pueblo en salud primero escuchara, viera y aprendiera, y luego decir: ok, ya sabemos que eso no se debe hacer. De ahí no se escucha que alguien más se haya revelado. Volvieron a murmurar, porque la murmuración no nos la quitan, hermano. Pero ya no se volvió a levantar nadie. ¿Por qué? Porque Dios dio un mensaje a través de lo que allí estaba sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios mismo determinó quiénes eran, y en Números capítulo 17 y verso 5 dice que la vara de aquel a quien yo escoja, dijo el Señor, florecerá, y así pondré fin a las quejas y murmuraciones de los hijos de Israel contra ustedes. ¿Qué era lo que sucedía ahí? Como ellos seguían con el problema ese de por qué era solo uno, entonces dijo Dios: lo voy a demostrar de esta manera. Todos los principales, los príncipes, traigan una vara, y la vara que florezca a través de esa vara, de quien sea esa vara, es a quien yo he escogido. Entonces trajeron varas, y la vara de Aarón fue la que reverdeció. Entonces allí Dios dijo: con esto se acaban las quejas, yo ya dije quién es, y se acabó el problema. Ahora, después de observar esto, ya volviendo un poquito más acá, después de ver esta historia macabra de la Biblia, después de observar todo esto, hermano, comenzaron a pensar que el santuario era peligroso. Dijeron, como que esto de la tierra prometida no está tan fácil el asunto, porque ellos pensaban que era Egipto, caminar unos cuantos días y llegar a la tierra prometida, y se acabó. De la esclavitud a la libertad completa. ¡Wow! Sin pasar nada más que 2, 3 cositas, y los días que iban a caminar, y se acabó. Iban a entrar todos. Ellos pensaban que la cosa era así, y el asunto no es así. En el desierto tenía que haber un proceso. ¿Por qué? Porque a Dios le daba la gana. Porque Dios decía: me voy a divertir con ellos 40 años aquí en el desierto, que den vuelta, aunque debían haber llegado en unos cuantos días, me voy a quedar con ellos aquí viendo el espectáculo. No, Dios sabía que eran 400 años de estar como esclavos por generaciones. Todo lo que ellos conocían era de Egipto. Todo lo que ellos sabían era cómo ser esclavos. Ellos no sabían cómo vivir en libertad. Entonces tenían que pasar por un proceso para llevarlos hasta allá, y ellos entonces, habiendo depurado todas esas cosas que estaban mal en ellos, entonces podían disfrutar
de la tierra que Dios les había prometido. Si los hubieran sacado de aquí, hermano, mire, usted ha visto gente que es pobre y de repente se vuelve millonarios. Ha sabido, bueno, de pronto no conoce a nadie, pero ha sabido de alguien. Yo he visto reportajes de gente que en un momento a otro se sacan la lotería, hermano. Y de no tener nada, fue un billete que por ahí se encontraron, ni siquiera tenían suficiente para comprarlo, o compraron por ahí, de casualidad, se volvieron millonarios. La mayoría de ellos, 5 años más tarde, ya no tienen ni un centavo. Se lo acabaron todo. Porque como no sabían ni de inversiones, no sabían ni de cómo ahorrar, no sabían ni de cómo hacer negocios, no sabían nada. Entonces agarraron el dinero y dijeron, bueno, yo lo que me enseñaron fue a gastar, así que a gastar, y por mucho que alguien tenga, si solo gasta, se lo va a terminar. Entonces Dios dijo, vamos a permitir que esta gente llegue a la tierra prometida, no sin pasarlos por el proceso, para que realmente sepan disfrutar lo que yo les voy a entregar. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Ahora, en algunas ocasiones, mis hermanos, nosotros podemos pensar que ir a la iglesia no es muy cómodo, que digamos. No me refiero a la cuestión física, porque las sillas están bastante cómodas, ¿verdad? Tan cómodas que algunos hasta se echan su pestañazo, ¿verdad? Les vamos a mandar a poner así algo, no sé, unas piedras abajo, y donde yo vea a uno durmiendo desde aquí un botón, mire, así como que, voy a poner atención. A veces nosotros podemos pensar que en la Biblia, por ejemplo, por eso es que esto molesta un poco a ciertas personas, porque dicen, ¿cómo pudo ser Dios tan violento? O cómo Dios pudo hacer todas estas cosas, cómo pudo permitir estas cosas. Entonces puede haber cierta incomodidad en nosotros a la hora de venir a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia y escuchan un mensaje de la palabra del Señor y dicen, no, pero es que es incómodo. Es que el predicador, no sé, algo le dijeron, algo le han contado, algo ha visto, se me hace que nos anda espiando, y cuando yo voy ahí siempre hay algo que me está diciendo, y eso comienza a crear cierta incomodidad en nosotros, hermano, porque si algo no nos gusta a los seres humanos es que nos llamen la atención. Es que nos digan nuestras verdades. No nos gusta, nos incomoda. Mire, dígale a alguien que está en un error y observe su cara, y usted va a ver que rápido empieza así como, de repente llegó con una sonrisa porque pensó que le iba a decir a usted algo bonito, y de repente usted le sale con una reprensión, y la persona inmediatamente cambia su rostro porque no nos gusta. Sin embargo, es necesario para nosotros ser exhortados, hermano. Mire, por eso es que las personas siguen mucho los movimientos donde solamente se habla de que les va a ir bien y que son prósperos y la octava maravilla del mundo y que Dios los va a levantar y que Dios va a hacer esto y va a hacer el otro. Hermano, eso lo siguen mucho las personas porque nos gusta que nos digan lo bueno. Por eso es que nosotros buscamos las personas que ¿dónde está aquel que siempre me dice que soy bien bonito? Voy para allá, ¿verdad? ¿Y dónde está aquel que siempre me dice que yo soy una buena persona y que le voy a contar lo que he hecho últimamente para que me diga otra vez? Nos encanta que nos chuleen, hermano, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos digan las cosas que realmente nos pueden ayudar a nosotros a mejorar. Mire, yo le digo, le repito, como predicador, yo aquí me doy cuenta a veces, cuando alguien, a veces, no siempre, algunos se endurecen un poquito, ¿verdad? Pero hay otros que rápido reaccionan a lo que uno está diciendo. Y dije, se me hace que la pedrada cayó por allá, digo yo, ¿verdad? Y no es que uno viene y le compone mensajes a la gente, hermano, porque esto no es una canción. Las canciones se componen para algo, pero la palabra de Dios se predica para el que le toca. Si a usted no le tocaba esa, pues no se la agarre. Pero si le tocaba, agárrela, y agárrela de parte de Dios, no la agarre de parte mía. Porque una vez más, yo creo que es muy feo que uno se ponga a preparar un mensaje
para decir, esto se lo voy a decir a fulano, ay, allá está Jorge, ya sé dónde se sienta de todas maneras, y esta se la tengo guardada, ¿verdad? Lo pongo a él porque le tengo confianza. Pero no, eso no sería honesto, pero tampoco sería bueno que preparando un mensaje yo diga, yo sé que esto va a tocar la vida de una persona, pero no me puedo detener a decir lo que la palabra del Señor está diciendo, porque para eso es. ¿Es peligroso ir a la iglesia? Sí, porque a veces te vas a incomodar, porque a veces vas a escuchar cosas que no querías escuchar, porque a veces Dios te va a insistir en cosas que hasta te ha estado diciendo y no has querido hacer caso, y Dios te ha hablado y te ha mostrado, y ya te mostró familias que se fueron en el hoyo y gente que agarró fuego, y de todas maneras no has entendido bien lo que Dios está tratando de decirte. No seas rebelde, no te pongas a quejarte de cosas que no valen la pena, no seas así. Entiende lo que Dios está haciendo y entiende el propósito de Dios para tu vida. Recibe el mensaje, agárralo con humildad. Quizá lo que Dios está haciendo es quebrando tu orgullo, porque el orgullo es el que no te está dejando avanzar y no te está dejando ver la gloria de Dios de la manera que deberías de verla. Tenemos nosotros, hermano, que rendirnos a Dios. Dios nos sacó de la esclavitud, no para volvernos orgullosos, lo repito, sino para quitarnos el orgullo que traemos. Alguien puso, mi esposa tiene una página de matrimonios, y puso que el exceso de orgullo era algo que causaba problemas. Algo así puso ella en una publicación, y alguien le puso abajo, el exceso, nada de orgullo hay que tener. Muéstreme uno que no tenga nada de orgullo, hermano. Porque realmente todos nosotros a un nivel tenemos orgullo. Si no se molestara cuando hablan mal de usted. ¿Verdad? Porque usted decía, sí. Como dijo alguien una vez, que había uno que no hablaba mal de nadie, ¿verdad? Y lo quisieron tentar. Y le dijeron, no habla mal de nadie. Ya ve que hay gente que es muy reservada. Y dijeron, no habla mal de nadie. Yo sé de quién se iba a hablar mal. Y se acercaron y le dijeron, ¿qué opinas del diablo? Le dijeron. Y se quedó pensando un ratito y dijo, persistente el tipo, dijo. Ni del diablo quiso hablar mal. Entonces, Dios quiere quebrar el orgullo, hermano. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo, es peligroso. Bueno, si es peligroso, no te acerques de la misma manera que se han acercado los demás. Ven con humildad, y cuando escuches la palabra de Dios con esa misma humildad y bendición, te vas a ir. Pero si nosotros venimos y decimos, yo quiero que hablen de esto, pero no de esto, de esto, pero no de esto. Hay gente, hermano, aquí no lo he visto, gracias a Dios, pero yo he observado personas a lo largo de mi vida cristiana que en un momento donde se sienten incómodos se paran y se van, se salen, porque ya no les gustó lo que se estaba diciendo. Yo creo que sí lo he visto acá, lo he visto con personas de pronto nuevas que han venido y no les pareció lo que se estaba diciendo y se levantaron y se fueron, se incomodaron, dijeron, no, es peligroso estar aquí. Quizás no lo dijeron de esa forma, pero esa era la implicación con el pueblo de Israel. Es peligroso acercarse al santuario, es peligroso acercarse al santuario en rebeldía, es peligroso acercarse al santuario con orgullo. ¿Por qué? Porque igual Dios va a hablar, porque igual Dios va a decir, porque de la misma manera Dios te va a incomodar. Si no se nos quitan las mañas, hermano, Dios seguirá tratando y seguirá picando y seguirá incomodando hasta que nosotros digamos, ya es tiempo, ya entendí, ya logré ver lo que está pasando, Dios me está hablando y necesito hacer un cambio en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Cuando me expongo a la palabra de Dios, hermano, debo entender que hay un riesgo, ¿ok? Pero debo saber que la intención de Dios es buena. Porque hay un riesgo que nosotros seamos corregidos. Cuando éramos niños, por ejemplo, si hacíamos algo malo, si contábamos
lo mal que habíamos hecho, hermano, había un riesgo que nos castigaran, por lo menos en mi generación así fue. Y si lo decíamos, de pronto podía haber una posibilidad de que no, pero lo más seguro era que sí. Pero si se daban cuenta, sin que nosotros lo dijéramos, entonces eso le añadía un agravante al cargo criminal por el que nos iban a enjuiciar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que la intención, así como de nuestros padres, hermano, en su mayoría era buena, porque lo que querían era corregirnos. Lo hicieron mal quizá en algún momento, se les pasó la mano, pero su intención era buena. Lo hacían porque nos amaban y porque no conocían otra forma de hacerlo. Pero bueno, Dios también nos corrige a nosotros. Hebreos capítulo 4 y verso 12. Y a mí me encanta la comparación que se hace con la Biblia en este pasaje. Hebreos 4:12, muy conocido por todos nosotros. ¿Lo tiene? Me dice amén. ¿Lo tiene? Me dice amén. Sí, voy a poner esas cosas en las sillas. No, es que aquí está, ¿verdad? Ahí está. Ok. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas, dice esta versión, de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. ¿Qué era lo que sucedía en el tiempo de Moisés? La palabra de Dios provocaba incluso que esta gente muriera. Era por la palabra de Dios que esta gente perecía. Ahora, note que ya en Hebreos nosotros encontramos que la palabra de Dios es comparada con un arma. Un arma que sirve ¿para qué? Porque cuando no existían las pistolas y las ametralladoras, hermano, ¿con qué peleaban los ejércitos? Peleaban con una espada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces servía para matar. Amén. Ahora, note, bien bonito lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque dice que es más cortante que las espadas de dos filos, todavía más cortante. Y luego dice penetra hasta partir el alma y el espíritu. En algunas versiones en inglés dice que lo que hace es que divide lo que es parte el alma y parte el espíritu, los divide. ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? Mire, lo que Dios quiere hacer a través de la palabra del Señor es venir con la espada, es decir, la palabra, y penetrar en nuestra alma y dividir el alma del espíritu. Es decir, Él quiere poner aparte las emociones y aparte la cuestión espiritual. Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos revuelta el alma con el espíritu, es decir, el alma es donde nacen los deseos carnales y todo, la carne realmente es el instrumento para llevar a cabo, ya sea las cosas espirituales o las cosas que pertenecen al alma, a las emociones. Entonces, la palabra de Dios tiene la intención de que nosotros separemos lo que es emocional con lo que es espiritual. Porque si nos manejan nuestros sentimientos, hermano, estamos perdidos. Mire, ¿cómo es que hoy día se han metido estas doctrinas al mundo? ¿Cómo es que ha venido todo este pensamiento que usted lo ve y dice, pero no puede ser más malévolo? No puede ser más malo esto que están haciendo en el mundo, estas ideas que le están metiendo a los muchachos, estas ideas que le están metiendo a los niños. No puede ser que esto esté sucediendo. Trabajan por medio de los sentimientos, porque le dicen, ¿verdad que te ha ido mal? ¿Verdad que te han tratado mal en la iglesia? ¿Verdad que en la iglesia te han predicado que tú no puedes ser quien tú quieras? ¿Verdad que en la iglesia te odian? Y eso no es cierto, hermano. Yo lo dije aquí en un miércoles, nosotros no odiamos a nadie, la iglesia no debe odiar a nadie.
Ese no debe ser nuestro. Al contrario, aquí amamos a todos porque a todos Dios nos amó de la misma manera. Pero entonces el mundo trabaja con los sentimientos de la gente. Los políticos utilizan los sentimientos de la gente y le dicen: ¿verdad que aquel político no te conviene? Porque mira las ideas que tiene, van en contra de las tuyas. Y aquel es malo y aquel hizo esto. Y juegan con los sentimientos de las personas. ¿Verdad que te ha ido mal? Aquí te traigo yo una tu libra de frijoles para que estés contento. Y juegan con los sentimientos de la gente para que la gente tome decisiones y los escoja a ellos. Pero realmente, hermano, lo que la palabra de Dios quiere hacer es separar, para que ya dejemos de tomar decisiones con el alma. Una persona almática va a tropezar una y otra vez, hermano. Porque si nosotros dejamos que nuestros sentimientos nos manejen, todo lo vamos a hacer conforme a cómo nos sintamos. ¿Y por qué no fue a la iglesia, hermano? Porque no me sentía bien. ¿O está enfermo? No, de ánimo. ¿Ha oído usted eso? Yo, millones de veces. Aquí exageré un poquito. 990,000. Yo he oído mucho eso, hermano. ¿Por qué? Gente que se deja llevar por sus sentimientos. ¿Qué es lo que quiere hacer la palabra de Dios? Quiere penetrar y quiere hacer una división, porque no entra a cortar solo para machacar, hermano. Lo que Dios está haciendo en nosotros es una obra, y como la Biblia dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces lo que Dios está haciendo es meter su espada, hermano, causando una operación en nosotros que solamente la palabra de Dios puede hacer: separar lo almático, lo emocional, de lo que es espiritual. Porque una vez más, si hay algo espiritual que a mí me conviene, pero se anteponen mis sentimientos, hermano, voy a terminar haciendo lo que mis sentimientos dicen y no lo que Dios está diciendo. ¿Por qué la gente no puede entender la palabra de Dios hoy? Porque lo ven con el alma. ¿Por qué para alguien la historia que acabamos de leer pudiera ser: no, qué Dios tan sanguinario! Y ese es el Dios de amor que usted... No, porque las cosas espirituales se deben discernir en el espíritu. El amor de Dios no se entiende con el alma. Una vez que el alma está sometida a lo espiritual, le adoramos con el alma, con el cuerpo y con el espíritu y con todo nuestro ser. Entonces, hermano, la palabra de Dios es como una espada que entra en nuestro ser y divide, parte, pone en su lugar el alma y en su lugar el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y quiere hacer conmigo. El orgullo está en nuestra alma, el resentimiento está en nuestra alma, el enojo está en nuestra alma. Dejemos que el Espíritu de Dios venga y quebrante, aunque sea incómodo. ¿Alguien lo han operado alguna vez aquí? Bueno, operaciones muy fuertes no se sienten porque los duermen, ¿verdad? Pero le han hecho, vamos a poner una cirugía dental, pues algo dental que usted está consciente. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo lo disfruta uno, Uno está ahí, hágale de este lado también, ¿eh? Uno está diciendo: quiero le agarro la mano para que ya no me esté haciendo esto. Yo les he contado, en una ocasión lo conté, que cuando yo estaba jovencito, tenía unos 13 años, me llevaron con unos practicantes llegaron unos practicantes y dijeron: bueno, vamos a dar limpiezas en los dientes gratis, dijeron. Y usted sabe que en nuestros países nos encanta lo gratis, ¿verdad? Y aquí también, pero bueno. Y yo me fui a meter, hermano. Y llegó un practicante y empezó con la cosa esa, ¿verdad? Y como era practicante, estaba así. Y yo, un muchacho de 13 años, flaquito, bonito, pero flaquito. Y él dijo: no, era una muchacha. Y estaba apenas ahí, medio, y llega un señor, hermano, grandote así, ancho, así como alguien que conozco, que viene aquí a la iglesia.
Y cuando se acercó, por cierto, me acuerdo perfectamente del peinado porque no tenía pelo. Y va sacando y dice, no, así no se hace. Y me agarró la cara, hermano. Y empezó. Y yo dije, este me va a matar. De aquí salgo sin dientes. Yo me imaginé, mire, de lo que me estaba haciendo, yo dije, yo voy a tener dientes así como delgaditos. Voy a parecer monstruo, ¿verdad? Porque yo sentía que me estaba quebrando los dientes, hermano. Y cuando me veía quejarme y retorcerme, porque ¿cuál tu anestesia si era gratis? Y la anestesia la cobran. Y me dijo, cálmate que lo que te estoy haciendo aquí es un 100, me dijo. Me acuerdo perfectamente, yo era muy jovencito. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros estamos, ay, no quiero. Y Dios dice, es que estoy metiendo la espada. Quiero separar las emociones de lo espiritual para que disciernas mi voluntad, no con tus sentimientos, sino que lo disciernas con el espíritu y entiendas el propósito que tengo para tu vida. Si te duele todavía, es porque sigo trabajando en ti. Mientras más pronto te rindas, mientras más te relajes y digas, bueno, sígale dando, aunque sienta que me está dejando chimuelo o cholco, como decimos en Guatemala. Yo sé que está haciendo una operación que para mí va a ser un beneficio, porque de ahí en adelante caminé con dientes más limpios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Quiere hacer una limpieza, hermano. Y toda limpieza en una persona va a implicar incomodidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, sigue diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, hermano. Separa lo espiritual de lo emocional, pero también trabaja en las coyunturas. Mire, yo no le había puesto mucha atención a este pasaje hasta ahora que lo estuve meditando. Las coyunturas son muy importantes. Los joints, for those English only. Y uno no les pone atención y no conoce de la importancia de las coyunturas hasta que empiezan a doler las rodillas. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Cuando empiezan a doler las rodillas, usted dice, ay, de veras. ¿Y qué es lo que le duele? Los joints, dice usted, ¿verdad? Me duelen las coyunturas. Me duele esta parte de acá, porque eso se va desgastando y poco a poco pues, va causando problemas. Pero qué tan importantes son que si se nos afectan, nos quitan la movilidad. Y nosotros, hermano, para hacer ciertas cosas necesitamos el movimiento de las extremidades. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos en la vida tienen que ver con nuestras extremidades. Con las manos agarramos, tiene que tener ese movimiento para trasladarnos de un lugar a otro. Es necesario usar nuestras coyunturas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, hermano? Muchas veces hay cosas que pertenecen al pecado y nosotros caminamos y nos movemos en esa dirección. Entonces, lo que Dios quiere hacer es cambiar la manera en que nosotros nos movilizamos, en que nosotros nos movemos. La Biblia dice que Dios aborrece los pies que caminan presurosos a hacer el mal. Entonces, para que un pie camine, necesita de las coyunturas para poder tener ese movimiento. Si antes caminábamos en una dirección, Dios dice, por medio de la palabra, por medio de la espada, voy a hacer una operación en tus coyunturas. Va a penetrar, va a alterar incluso los lugares hacia donde tú caminas, los lugares que tú frecuentas. Va a cambiar tu forma de caminar en un sentido físico y en un sentido espiritual. Dios quiere cambiar nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y no solamente eso, hermano, la palabra de Dios tiene el poder para alterar nuestros movimientos, pero también nuestros pensamientos. Mire, si hay alguien que nos conoce y sabe lo que estamos pensando, es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo.
usted y yo podemos manejar nuestros dispositivos ahí, unos más, otros menos, ¿verdad? Nuestros teléfonos, pero el que lo creó, ese usted le habla y le sabe hasta el puntito ahí, ¿para qué se lo puso? Y todo lo que está adentro, qué circuito va con cuál y cuál es la función que tiene y por qué está puesto ahí. Entonces Dios a nosotros nos conoce perfectamente y Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones, porque aún nosotros a veces haciendo algo bueno podemos tener una mala intención. ¿Alguien ha hecho algo bueno con mala intención alguna vez? No, hermano, yo jamás. A veces quizás sin saberlo, pero ya después usted se sienta y escucha la palabra de Dios y Dios empieza a decirle: hey, eso que hiciste bueno realmente no lo hiciste con la intención correcta. Querías verte tú, querías salir adelante tú, era para ti el asunto, pero no era para hacer algo bueno. Hay gente, por ejemplo, que dona. Hay artistas que donan mucho dinero a organizaciones, pero lo hacen para evadir impuestos. Entonces hacen algo bueno y qué bien, ¿verdad? Aunque sea por eso que lo hagan, porque pues en algo ayudan. Pero lo que voy es, delante de Dios, eso no tiene ningún peso. No tiene ningún resultado. Entonces nosotros podemos encontrarnos en eso. Tenemos que permitir que la palabra de Dios entre, hermano, que separe lo espiritual de lo emocional, que también altere nuestros movimientos y nuestros pasos sean pasos firmes, y nuestros pasos, hermanos, sean en la dirección correcta todo el tiempo, conforme Dios nos está diciendo. Pero también tenemos que decirle: Señor, discierne mi corazón, muéstrame lo que hay allí. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos muestra, nosotros permitimos que la palabra entre a esa área de nuestras vidas que está siendo afectada, y entonces comienza a haber una sanidad y nos permite a nosotros hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Mire, Jeremías fue llamado a predicar, a hablar la palabra, a hablar de parte de Dios. Yo les he comentado que fue el predicador más frustrado que ha existido, porque no se convirtió nadie le hizo caso, hermano, pero Dios lo llamó. Ahora, eso no alteraba el llamado que Dios le había dado, le había hecho, porque para todo había un propósito. Aunque él no viera los resultados, Dios dijo: yo estoy haciendo lo que yo ya sé, déjate llevar, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Incluso cuando lo llamaron dijo: no, yo no puedo porque soy niño, dijo. Y de ahí empezó y se quejaba, y como no le gustaba, entonces se quejaba demasiado. Y hubo un momento en el que él dijo: ya no voy a predicar. Pero como el mensaje de Dios directamente a su corazón había penetrado, hermano, en él dijo: he dicho, ya no voy a hablar de parte de Jehová. Pero de repente hay un fuego en mí que está metido entre mis huesos, hablando de coyunturas, está metido ahí entre los tuétanos, y era esa palabra que Dios le había hablado y el llamado que Dios le había hecho, que no lo dejaba estar tranquilo, aunque sus sentimientos querían que él dejara de hacer lo que estaba haciendo, aunque sus sentimientos le decían: ya no trabajes para Dios, ya no hagas esto, no vale la pena, tanto cansancio, no hagas esto. De todas maneras, ese fuego estaba dentro de él, y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros: poner su palabra, poner sus dichos, que se metan en nuestras coyunturas, que se metan en nuestros tuétanos, de donde proviene la vida, hermano. Yo no sé si usted sabía, pero en los huesos, en la médula ósea y en los huesos grandes es donde se forma la sangre, en medio, en los tuétanos, ahí la vida misma se forma ahí. Hasta ahí quiere Dios penetrar con su palabra para alterar, hermano, de alguna manera positiva nuestras vidas, y que nosotros caminemos con esa paz que sobrepasa el entendimiento, con ese gozo, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando. Digamos: no, y a veces el enemigo viene y me quiere decir, o mis emociones: ¿para qué crees en Dios si estás pasando en esta situación? ¿Para qué crees en Dios si mira, las cosas no se han arreglado? ¿Para qué estás
qué sé yo, hermano, cuánta mentira puede venir a nuestro corazón. Cuando hay palabra de Dios en nuestros huesos, esa llama comienza entonces a encenderse, y ahí es donde viene la convicción a nuestro corazón de que lo que Dios ha dicho, eso es lo que va a suceder, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, y Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra de Dios hace esto en nuestras vidas, hermano, si la palabra de Dios incomoda, si la palabra de Dios a veces hace sentir así como feíto, de verdad, y yo aprovecho para pedirle perdón si en alguna oportunidad usted ha sentido que yo he dicho algo que le haya hecho sentir mal. Créame que la intención jamás, y mire que yo no soy un predicador machetero ni nada de eso, yo no me paro aquí a golpear gente, no es mi respeto a los que lo hacen, están cumpliendo su función en el reino, pero mi llamado es a predicar la palabra de Dios en un balance donde yo le diga: Dios tiene promesa para usted, Dios quiere bendecirlo, pero deje que le meta la espada, y deje que la espada separe lo emocional de lo espiritual, y deje que la espada entre por su carne, la parta, para que entre hasta sus huesos y a sus coyunturas, para que su vida realmente sea impactada por la palabra del Señor. Pablo buscaba morir diariamente. Se lo leo rápidamente, se nos está yendo el tiempo. 1 Corintios 15:31 dice: os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, os aseguro, que cada día muero, decía él, para que se manifieste la resurrección. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Hay que morir. Yo no conozco a alguien que resucitó vivo, es decir, estaba vivo antes de resucitar, se tuvo que morir antes, si no, no hay resurrección. Entonces, si no hay muerte, no hay resurrección. Si yo no dejo que el fuego de Dios consuma mi carne, lo que está mal en mi vida. Mire que a nosotros nos tocó un tiempo mucho más bonito, hermano. Yo no hubiera, mire, bien bonitos los milagros, y va a ver ese fuego que salía delante del Señor, qué maravilla. La tierra abrirse, qué barbaridad. Pues yo no hubiera querido estar en ese tiempo. Yo no hubiera querido estar. Y a usted y a mí nos tocó en un tiempo de gracia, donde Dios, a través de su palabra, es que causa esos efectos en nosotros, no para matarnos, sino para darnos la vida que Él quiere dar. Quiere matar lo que está mal en nosotros, no a nosotros como personas. El peligro de la iglesia es que se muera nuestra carne y resucite alguien nuevo. Ese es el peligro. ¿Por qué es peligroso asistir a la iglesia? ¿Por qué es peligroso exponerse a la palabra del Señor? Porque te va a matar, y te va a doler, y te va a incomodar, y te vas a sentir mal. Pero lo que Dios está haciendo es una operación en nosotros. Hay un gozo que se experimenta cuando la carne es llevada a la cruz. Mire, Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tuvo en poco la vergüenza de subirse a la cruz. Imagínense, hermano, el Dios Todopoderoso, tener que sufrir la vergüenza de estar completamente desnudo, colgado en una cruz, lleno de golpes, de sangre, de una corona de espinas, las burlas, lo que le escupieron, lo que le decían. Eso debió haber sido muy feo, pero dice que lo tuvo en poco. La vergüenza la tuvo en poco. Por eso es que dice que menospreció el oprobio. Dijo: sí, hay vergüenza, pero hay un gozo después. ¿Qué dice? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Dios dice: lo que tú tienes que hacer es avergonzar tu carne. Tienes que avergonzarla. ¿Cómo? No exponiéndote a medio mundo, sino reconociendo delante de Dios que hay cosas que no están bien,
Entonces, por ejemplo, cuando se hace un llamado al altar aquí, yo procuro decir varias cosas y no enfocarme en una para que nadie sepa, porque no digo, mire, si alguno aquí es un poquito bolo, o sea, medio borracho, pase, ¿verdad? Y pasa alguno y dice, hijo, no va a pasar porque van a notar que yo soy el borracho. Entonces yo por eso a veces menciono varias cosas. Y a veces da vergüenza. Al que le ha faltado la fe, ni eso a veces queremos reconocer, hermano. Pase acá. Todos ponen cara de fe. Hay que avergonzar la carne. Hay que, puestos los ojos en el Señor, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, dijo, ¿a dónde es que voy yo? ¿A la cruz? No, hombre, la cruz es el proceso, pero la finalidad es sentarme en el trono del Padre. Y la Biblia dice que la iglesia está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero ¿cómo logramos eso, hermano? Aguantando el proceso, llevando la carne a la cruz, muriendo a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestra carnalidad. Es que nosotros podemos experimentar entonces la gloria de Dios. Entonces el gozo es este. Si yo estoy en una posición, en algo donde Dios me está mostrando que no estoy bien, tengo que avergonzar mi carne y decir, no importa la vergüenza, no importa que yo, aunque no se lo diga a nadie, se lo cuento a Dios y le digo, Señor, me da vergüenza confesarte lo que te voy a confesar, pero voy a hacer a un lado la vergüenza y la voy a tener en poco, con tal de que tú hagas una obra en mí y yo me siente a gozarme en lugares celestiales juntamente contigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Den ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Cuando dejamos que nuestra carne muera, hermano, se abren accesos en nuestra vida que antes no teníamos. Le pongo un ejemplo rapidito. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, porque Jesús es el ejemplo de lo que quiere hacer en nosotros. O sea, nosotros no tenemos que ir literalmente a la cruz porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero sí aconsejó que agarráramos nuestra cruz todos los días y crucificáramos la carne, ¿verdad? ¿Se recuerda de lo que hablamos la semana pasada? La serpiente la agarró el Señor, todos los pecados. Y no agarró solo a la serpiente y la clavó, sino que Él en su carne la puso y crucificó su carne. Entonces lo que Dios está buscando de nosotros es que agarremos ese pecado representado en esa serpiente y nosotros hagamos lo mismo. Llevemos nuestra carne a la cruz en un sentido figurado, donde lo rendimos y le decimos, Señor, hazlo tú. Ahora, ¿qué sucedió con Jesús? Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día y luego comienza a aparecerse a los discípulos. Lo interesante de esto es que de repente están los discípulos reunidos, algunos de ellos, en una casa, y Jesús entra, pero nunca tocó la puerta. Hermano, ¿usted se imagina que alguien no tocó la puerta y de repente usted lo mira en la casa? Yo anoche me quedé solo en la casa, ¿verdad? Porque mi esposa andaba allá y mis hijos andan en California. Y de repente vi una notificación de la cámara. Y digo, ¿qué pasó aquí? Y veo en la sala un tipo parado. Me asusté, hermano. Lo agrandé y era yo. Me llegó tarde la notificación y yo ya estaba arriba. Entonces cuando empecé a ver y me di cuenta que era yo, dije, qué bueno. Y ahí sí dije, qué susto me di, yo solo. Pero cualquiera se puede asustar si alguien entra, hermano, y no tocó la puerta. Jesús apareció en una casa y no tocó la puerta. ¿Por qué Jesús podía hacer eso? Porque Jesús estaba resucitado. Su carne había sido sometida a todo ese dolor y ahora tenía una nueva naturaleza en él. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que cuando nosotros, hermano, sometemos nuestra carne, aceptamos crucificar nuestra carne, lo que va a pasar es que se van a abrir accesos y vamos a llegar
a puntos donde antes no podíamos hacerlo. La carne nos detiene a nosotros a veces de lograr la reconciliación con algún familiar o con alguna persona. Nuestro orgullo no nos permite pedir perdón, porque eso pertenece a la carne. Entonces la carne tiene que morir para que en esa resurrección nosotros consigamos el acceso a esos puntos donde de otra manera, con nuestra carne, no podríamos llegar. ¿Sí me doy a entender en lo que le quiero explicar? Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Para terminar, Jesús se elevó después que resucitó. Más de 500 personas vieron cuando Jesús se levantó y comenzó a elevarse. Ahora, esto es muy, muy interesante, porque si Él no hubiera resucitado, no hubiera podido hacer eso. Cuando Él estaba en su carne, Él estaba limitado a las cosas que eran de la carne. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, dejamos que la espada nos mate, hermano, no que solamente nos haga una herida, sino que nos mate, que mate nuestra carnalidad. Entonces tenemos la oportunidad de elevarnos a un nivel, no de orgullo, por favor, no me vaya a malentender, porque eso de que Dios te va a llevar a otro nivel, a veces lo que toca son nuestros sentimientos, nuestra alma, en lugar de tocar nuestro espíritu y entender qué es lo que Dios nos está tratando de decir. Subir a otro nivel es donde yo ya no estoy como los demás, dependiendo de la carne, sino que yo ya les mostré el mensaje de cómo ellos pueden venir a donde yo estoy. Donde ya no los que están abajo son los que logran que yo, ahora, no ha oído esta expresión, me hicieron que me bajara de la cruz, dicen algunos, ¿verdad? En lugar de morir, se bajaron de la cruz. Y no se trata de eso, se va a la cruz para morir ahí. Por eso yo siempre hago el énfasis de que cuando a alguien lo crucificaban, duraba hasta 3 días, hermanos, duraban ahí, porque no se querían morir. Y Jesús en unas cuantas horas ya había muerto, porque Él fue ahí a morir. A eso es que se va a la cruz. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos morir para que podamos empezar a elevarnos, para que nosotros digamos, ya no es la carne, ya no son mis sentimientos los que me dirigen, ya mis coyunturas han sido afectadas por la palabra de Dios. Mis movimientos ya no son los mismos, mis movimientos son hacia Él. Ahora, en lugar de caminar presuroso a hacer el mal, mis coyunturas, mis rodillas se doblan delante de la presencia del Señor y reconocen su majestad y su grandeza, y camino de ahora en adelante conforme a lo que Dios ha establecido para mi vida. Cuando comenzamos a elevarnos, hermano, se terminan nuestras batallas. Y Jesús ya dejó de estar sujeto a tantas cosas, sujeto a todo lo que sucedía en su cuerpo cuando Él resucitó. Eso lo debemos entender los cristianos. Somos llamados a morir, a ser nuevas criaturas, nuevas personas, pero tenemos que dejar que la palabra de Dios haga ese cambio en nosotros. No es de la noche a la mañana, es un proceso. No se quede, no se aflija. Si no lo ha logrado, créame que ninguno de los que estamos aquí lo hemos logrado. Seguimos adelante. No hay nadie que lo haya logrado. No existe tal cosa como un super cristiano o un super ministro que ya lo logró todo. No existe eso, hermano. Todos estamos ahora tratando de someternos a esa operación de la palabra del Señor. ¿Es peligroso ir a la iglesia? Sí es peligroso, porque nos puede matar la carne. Y si ese es nuestro deseo, entonces estamos en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor.